Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla. Y en la mesa del programa de hoy, 16 de febrero, pues contamos con tertulianos que bien pues hacían mucho pues que no venían, así que primero y antes de presentar cuáles son los temas de actualidad, por supuesto vamos a saludar a nuestros invitados. Contamos con Javier Lence, bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Mohamed Boussian, que siempre contamos con él, o casi siempre. Ya casi. Está en plantilla. La gente está convencida de que estoy en nómina. Yo trato de convencerle de que no, pero así que he decidido no insistir por más. Por eso te agradecemos mucho más que gracias. dediques estos minutos a este programa. Y hace mucho que no venía pues María José Lenferni, así que bienvenida de nuevo y gracias por también dedicar tu tiempo aquí en la réplica. Muchas gracias y encantada de haberme invitado de nuevo. Pues muchísimas gracias a los tres, y después de haber presentado a nuestros invitados, como siempre, pues primero adelantamos que los temas que vamos a tratar, pues sobre todo va de cara a la aduana comercial, que todavía pues sigue sin reabrirse. Y bueno, también pues de cara a la situación económica de la ciudad, también Axemel ha comentado pues que tenía la intención de manifestarse pues, ante esta incertidumbre. También está sobre la mesa ese régimen de viajeros, así que vamos a hablar un poquito pues de los agentes políticos y económicos en relación a este tema, y también posteriormente pues hablaremos de esa polémica que comenzó esta semana con esos panfletos que se vieron en los coches en las calles de Melilla, pues acusando a Gloria Rojas y a Paqui Maeso pues de mentir en cuanto a lo que es el sacrificio cero de animales. Hablaremos más adelante sobre este tema, pero como siempre solemos hacer, pues tenemos que repasar un poquito la actualidad mediante las portadas de la prensa local, del Faro de Melilla y del Melilla Hoy, así que aquí ya tenemos en pantalla pues las portadas de hoy, de este jueves, de ambos periódicos. Y no están los temas que vamos a tratar en las portadas, pero sí son de actualidad durante esta semana, pero repasamos un poquito los titulares más importantes. Por ejemplo, el Melilla Hoy pues dice: el hombre fuerte, pone entre comillas, de economía del Partido Popular Nacional, pide mayor presencia del Estado en Melilla. Así lo titulan. También, de forma más breve, el Faro de Melilla habla de este tema. Juan Bravo, experto económico del Partido Popular, participa en un foro para escuchar a los empresarios. Ha sido hoy ese foro y bueno, sobre todo se ha hecho hincapié pues en las chirigotas que se dio ayer en el teatro Cursal, y demás temas como detenidos 3 menores, acogidos en la Purísima o la mejora de la Asociación de Vecinos del Tesorillo. Esos son un poquito también los temas más actuales que se han titulado. Y antes de, como vamos a hablar de economía, y aunque no vayamos a entrar mucho en debate, ya que, pues por ejemplo, el Melilla Hoy ha puesto el foco en el experto económico Juan Bravo, y en cuanto a la situación económica, pues bueno, ya que ha dicho que pide mayor presencia del Estado, vamos a pedir un poquito esa opinión, esos titulares muy brevemente, pues a nuestros invitados. Y bueno, pues ya que del Partido Popular comenzamos por Javier Lence. Bueno, hemos tenido la suerte de tener aquí a Juan Bravo, que es técnico en Hacienda, ha sido diputado por Ceuta, fue destinado como técnico de Hacienda allí a Ceuta, y entonces, ha sido diputado nacional, con lo cual, conoce perfectamente la idiosincrasia y las peculiaridades desde el punto de vista económico y fiscal de Ceuta y Melilla, y los ha peleado, sobre todo las últimas reformas que han habido y muchas cosas que tuvieron que pelearse en su momento, pues con conocimiento de causa, porque es una persona, es un técnico de Hacienda de prestigio y de primera magnitud. Y segundo, ha hecho lo que llaman el milagro de Juanma Moreno a nivel económico en la legislatura pasada, que ha hecho que lo hiciera también el tema de los incentivos de la empresa, de las inversiones y de una política económica eficaz de cara a que, ha hecho que incluso renueve con mayoría absoluta el propio Juanma Moreno. Entonces, todo esto viene muy bien, porque además, lo digo en voz baja ahora que no nos ve nadie y que solamente nos ven unos poquitos, va a ser ministrable de Hacienda. Entonces, si Feijóo gana, que ganará, es muy, muy importante que el que está llamado a ser ministro de Hacienda o de Economía y Hacienda
conozca las peculiaridades de Melilla, no haya que contársela y decirle, mira, no, que esto no es Toledo, que es diferente, que nosotros tenemos esto y lo tenemos desde hace muchísimos años y que no hay que contárselo, lo sabe, lo ha visto y lo ha peleado incluso para conseguir muchas cosas. Vale, ¿no? vamos a pasar a Mohamed Busian, Sí, una opinión bueno, genérica. Estoy de acuerdo que alguien que puede, si no ser ministrable, en el caso de que el gobierno de la nación, después de las elecciones, cambiara, pues siempre es positivo que venga in situ a conocer la realidad, ¿no? En este caso financiera o económica. Sí es cierto, bueno, que también hay que marcarla esta visita en este ambiente preelectoral en el que ya casi nos encontramos, y casi electoral. Luego, sin embargo, vamos a ver, salvo yo creo sinceramente que, bueno, aquí ha hecho algunas afirmaciones, habla efectivamente de la mayor presencia del Estado. Yo lo que creo que esta ciudad lo que necesita es coger y fomentar más la iniciativa privada, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, hace una afirmación que me parece a mí que no se ajusta a la realidad, pero no, que es que lamenta la pérdida de ventajas fiscales. Yo no creo que ellas hayan perdido ventajas fiscales durante estos años, mucho más allá de que la situación económica no es la mejor. Pero dicho eso, efectivamente siempre es positivo que alguien que pueda formar parte del equipo económico de un futuro gobierno, pues venga in situ a conocer la realidad económica, fiscal o financiera de nuestra ciudad. Vamos a pasar a María José Leferín. Bueno, yo creo que cuando habla de mayor presencia del Estado en Melilla, bueno, yo creo que está más que puesto de manifiesto, ¿no?, la clara apuesta del Gobierno de España, del Estado en la ciudad de Melilla. Bueno, la prueba está con el plan estratégico integral, ¿no?, que se presentó con una inversión de más de 350 millones. Yo creo que eso es una apuesta importante por la ciudad y demuestra esa importancia que tiene el Estado en nuestra ciudad, ¿no?, el apoyo que recibe, con lo cual creo que mayor presencia que esa no puede haber de todas las inversiones que se van a llevar a cabo en la ciudad. Y además demostrada también con todas las infraestructuras, ¿no?, que se han ido creando a lo largo de siempre que ha habido etapas de gobierno socialista en la ciudad o el gobierno central, ¿no?, y ahora estamos pues ya a la espera de la terminación y la finalización de la obra del hospital. Pues estos son unos titulares para repasar un poquito también lo que se ha dado en portada con los periódicos locales. Y hablando de economía, pero algo más preocupante y que genera bastante incertidumbre, pues es el tema de la aduana comercial, también el régimen de viajeros, así que vamos a entrar en este asunto. Pero para entrar precisamente en la materia, pues primero vamos a poner unas declaraciones del presidente Eduardo de Castro en una entrevista que se dio en la noche del lunes de esta semana, pues en el canal 24 Horas con el presentador Xavier Fortes, y hablaba precisamente de la aduana comercial, del régimen de viajeros, porque antes de esa entrevista pues estuvo reunido con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Así que vamos a escuchar brevemente a Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma. La frontera. Nosotros hemos sido los que hemos pagado en los platos rotos de lo que ha hecho Marruecos, que pasó de un sistema anexionista de alguna manera de aumentar su imperio, cuando sabe que, ya lo ha dicho Vivas también, que Melilla tiene 525 años de antigüedad. Yo creo que hay que llevarse bien, hay que ser buen vecino, pero mire, un buen vecino no es aquel que te asfixia. Y yo creo que hoy con el ministro José Manuel Álvarez hemos estado hablando y yo sé que el ministro de que llegó se ha implicado en este tema, pero claro, no depende solo del ministro. O sea, el ministro tiene, no me cabe ninguna duda que tiene toda su buena voluntad. Hay que abrir la frontera de forma progresiva, estamos de acuerdo, pero esa progresividad no puede ser tan lenta. Tenemos que apretar un poco el acelerador. Y le he pedido una cosa que me ha tomado nota, que es el paso de personas para el régimen de viajero, que se llama, es decir, el marroquí que viene a Melilla quiere comprar un régimen de viajero que en cualquier país, que puedes pasar con 200 euros y gastarlo. Yo considero que ha dado unos cuantos titulares, habla de que entiende que puede ser progresiva pero que no debe ser tan lenta, también de que es muy crítico con Marruecos, pues hablando de que hay que llevarse bien, hay que tener buenas relaciones con el vecino, pero el vecino no puede estar asfixiando, ¿no?, pues a la ciudad autónoma de Melilla. Y ha dejado unos cuantos titulares, por eso hemos puesto estas declaraciones, así que vamos a pedir de nuevo titulares ya en este tema y ya pues siguiendo el orden volvemos a Javier Lence. No entiendo por qué se tiene que hacer progresivo. Alguien me lo tiene que explicar, de verdad. Desde el primer minuto que lo he oído, y no solamente al presidente de la ciudad, sino a muchos responsables, tanto
nacionales como locales, de que se tiene que hacer progresivamente. No entiendo, o sea, ¿qué estamos inventando? ¿Hay algo nuevo? Esta aduana ya ha funcionado. Se ha hecho una prueba piloto que tampoco he entendido por qué hacía falta una prueba piloto. Si es que esto ya ha ocurrido, entonces se trata de volver a poner en marcha lo que ya ocurría. Que lo hagan en Ceuta porque no existía, pues bueno, pues podemos discutirlo. Ahora bien, el tema de la relación con Marruecos y de lo que habla de Castro con el tema de la asfixia económica. Esto es una frontera y una aduana de Europa. Esto no es la frontera de Melilla ni es la frontera de España solamente, es una frontera de la Unión Europea. Marruecos es un socio privilegiado de Europa, con rebajas de aranceles, prácticamente liberados los aranceles para que puedan exportar, y Europa es el principal inversor y comprador de productos de Marruecos. Eso debe de ser en una relación de bilateralidad normal, o sea, que evidentemente tenemos que llevarnos con el vecino, no cabe duda, pero es que no nos toca suizarla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo único que pido es respeto en el plano de igualdad. Tú quieres desarrollar tu país, nosotros no tenemos ningún inconveniente, invertimos en tu país, pero de igual manera permite que el comercio, lo que todo exportas, ¿por qué no vas a respetar las normas que tiene cualquier país con otro vecino en el que tiene un régimen de viajeros donde tú pones un tope? Tú para entrar en un país, en determinados países, tienes que ir con 600 euros o incluso dentro de la Unión Europea para que tenga, para que no sea una persona que tiene un problema económico. Tú vas de turismo, tienes que llevar un dinero, unos visados, tal, y vas a un tercer país, por muy socio privilegiado y amigo que sea, que no lo es, que no lo es tanto. ¿Por qué? Porque nos lo están demostrando. No quiere que progrese Ceuta y Melilla, sabemos cuál es la postura de ellos, pero nosotros tenemos que tener claro, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, dónde estamos y qué somos. Y somos frontera sur de Europa. Si eso no lo terminamos de asumir y no lo terminamos de normalizar en las relaciones con el vecino, mal camino llevamos. Vamos a pasar a Mohamed Bouchán. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en una cosa, que quizás no sea necesario efectivamente para que, bueno, lo conveniente sería que la frontera, concretamente la expedición documentada de mercancías, bueno, funcionara a pleno rendimiento. Bien, pero bueno, uno puede entender por lo que sea, que a mí se me antoja un poco complicado entenderlo, pero bueno, que puede haber dificultades técnicas o políticas, tampoco yo alcanzo a entenderlas, lo digo sinceramente, para que efectivamente esa apertura sea progresiva. Pero a mí lo que sobre todo me genera preocupación es la falta de concreción, de información sobre eso, porque dicen, bueno, vamos a ver, sí, se va a abrir de manera progresiva, algo que se iba diciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero se han ido sucediendo las informaciones, los hechos han ido desmintiendo lo que se ha ido anunciando, ¿no? Desde canales oficiales, no precisamente. Entonces, eso sí genera mucha incertidumbre, y no solamente incertidumbre, sino incluso decepción, porque ha sido lo último, porque se esperaba incluso que con esta RAN, si muchas de las incógnitas se despejaran, y solamente no se han despejado, sino que efectivamente las dudas se han multiplicado. Por eso digo, bueno, de acuerdo, sería conveniente, de lo ideal, el escenario ideal, que la frontera y la aduana comercial funcionara a pleno rendimiento, pero bueno, si no es posible, al menos vamos a ver, dar información, es decir, que se llevara este asunto con una cierta transparencia, y hasta ahora no lo hemos conseguido. Yo creo que de la reunión que ha tenido, por ejemplo, el presidente de la ciudad con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, es decir, supongo que habrá podido obtener información de primera mano. Bueno, no sé si habrá dado titulares, pero tampoco consigue despejar, ¿no? Más allá de la voluntad, hombre, lo de la voluntad del ministro se supone como en el ejército, el valor se supone que no tiene efectivamente el ministro. Pero, y también sabemos que esto es una cosa de dos, ¿de acuerdo o no? Pero también es cierto, es que yo creo que esto es una opinión pública mayor, la opinión pública española y la opinión pública melillense tiene la suficiente madurez como para que se le informe del estado real de cosas. Y eso es lo que yo reprocho actualmente a los responsables en este asunto, la falta de información y cierto oscurantismo que hay en este sentido. Vale, pasamos a María José Lenfer, del titular. Bueno, yo quería contextualizar un poco, ¿no?, todo lo que ha hablado el ministro también con De Castro y cómo está la situación y de dónde venimos y cómo estamos, ¿no? Yo creo que el gobierno tenía una hoja de ruta marcada claramente. Venimos de una situación donde había una crisis con Marruecos como nunca había habido.
las relaciones estaban muy deterioradas, entonces el gobierno lo primero que tuvo que hacer es restablecer esas relaciones, ¿no? Llevarlas por un buen camino, ¿no? Sentar unas bases sólidas para esa relación, para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido otras veces y que Marruecos tome esas decisiones unilaterales, como fue la del cierre de la frontera. Y eso es lo que ha marcado la hoja de ruta. Una vez que eso está bien asentado, se han llevado a cabo varias reuniones en alta esfera, ¿no? De ambos países, ¿no? La última a primeros de febrero, y yo creo que el gobierno está cumpliendo con su hoja de ruta. Es verdad que son relaciones muy difíciles porque son entre dos países que claramente tienen objetivos e intereses totalmente diferentes, ¿no? Pero también me gustaría poner de manifiesto que, a pesar de que siempre conocemos la postura de Marruecos, ¿no?, ante las ciudades de Ceuta y Melilla, e incluso sus reivindicaciones continuas, pues también creo que es un paso importante en que, en tanto en cuanto se vaya a abrir la reapertura de la aduana comercial en Melilla y la apertura en Ceuta, yo creo que esto también es una manifestación, ¿no?, explícita, ¿no?, que Marruecos está haciendo, como que está reconociendo esa frontera territorial que hay entre ambos países, con lo cual también es un paso importante. Yo entiendo pues la desesperación, ¿no?, que hay en muchos sectores de la ciudad, las prisas que tenemos porque se normalice la situación, porque se reabra, y es lo que esperamos y deseamos todos, pero claro, tenemos que tener un poco de paciencia, de espera, confiar en que el gobierno está haciendo todo lo posible porque esto se lleve a cabo y porque haya una reapertura lo antes posible de la aduana comercial. Bueno, pues ya no sé si algo que replicar, algo que puntualizar, sí, Javier yo Lence, en simplemente este hacer un recordatorio, porque como son todos los días ocurre información, al final parece que lo antiguo se olvida, y la crisis que viene de Marruecos, la última crisis profunda que ha habido con Marruecos, el inicio fue el meterle el dedo en el ojo a Marruecos con el tema de el ídolo del Polisario. Todo eso provoca una retaíla. El PP tampoco dejó las relaciones muy bien cuando terminó su gobierno. Vamos a ver. Ha habido que reconstruir, hay mucho y trabajar mucho. Claro, pero si encima, o sea, si tú tienes una relación, con tu vecino vas a llamar una relación siempre, bueno, pues delicada. Tú la puedes tener mejor o peor, pero lo que no hace es meterle directamente el dedo en el ojo. Bueno, a eso. El tema de que sí, que progresivamente ya no están reconociendo Marruecos, tal que la frontera me diga, perdona, quiere convertir esto en una aduana regional. ¿Para qué? Para devaluar. ¿Para qué? Para no reconocer nada. Entonces, está bien el mensaje oficial, seamos optimistas, no sé qué, pero bueno, es que el problema es que esto depende de dos, y de uno que no tiene ganas de bailar. Tú quieres bailar, bailas con dos personas. Cuando uno no quiere, no hay nada. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, el tema es que le tienes que exigir, entre comillas, un respeto mutuo. O sea, tú quieres que yo te respete. No tengo ningún inconveniente. Respétame. A mí, claro, y a mi integridad territorial. Lo mismo que tú y tú la tuya. Por eso decía yo que ha sido ese trabajo que ha llevado todo este tiempo el gobierno intentando recomponer esa relación, porque estaba totalmente roto. Acuerdos, según parece de la RAN, sí. De la cual no tenemos ni idea de ninguno de los acuerdos. De verdad que tú te vas a reunir y no dices, mira, hemos firmado en materia de inmigración, no sé qué, no sé cuánto, en materia de seguridad, en materia de seguridad a lo mejor puedes quitar un par de renglones porque son temas más o menos delicados. Pero que tú no vas a, vamos, tenés que estar haciendo propaganda permanente de los acuerdos hechos en materia bilateral. Es como si te vas tú, de verdad que te vas a Francia a reunirte con el gobierno francés, como se ha hecho, y lo ha hecho el propio Sánchez, para no decir hemos llegado a un acuerdo en no sé qué y no sé cuánto. Bien, pues aquí no está. 20 no sé cuántos acuerdos. Vamos a pasar. No tenemos ni idea de lo que se ha firmado. Yo creo que tenemos que poner las largas, las luces. Y digo simple y llanamente porque es importante saber de dónde venimos, para saber en qué situación es cierto, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que esto es una cosa de dos. Claro. Sin duda. La dificultad es la que... Bien, y de la Unión Europea bien, digo de dos partes, ¿de acuerdo? No, efectivamente, España como socio, como miembro de la Unión Europea, y además, efectivamente, Marruecos como un Estado con una relación privilegiada, derivado de esa relación derivada de las relaciones siempre que tienen intereses distintos, pero también tienen intereses diferentes, entonces eso dificulta un poco también. Las relaciones se complican. Las relaciones se complican porque para Marruecos plantea un contencioso territorial con España. Ese
ese es el asunto y Dicen esto contamina. Dicen que no, que ese tema no ha estado. No, pero sabemos que está en el trasfondo, de acuerdo, al margen del tema del Sáhara, que parece reconducido después, efectivamente, en este caso, del apoyo explícito del Gobierno de España. Pero vamos un poquito, si ni tú, ni yo, ni Paula, ni ningún melillense puede efectivamente, es decir, digamos, ni siquiera, exigir o responsabilizarnos de lo que haga o de lo que no haga el gobierno marroquí. Es evidente que el gobierno marroquí, yo creo que sinceramente, porque entiende que para defender sus proyectos económicos o aeroportuarios, pasa por restringir, en este caso, el comercio transfronterizo y que, al margen del trasfondo que hay que sobre Ceuta y Melilla. Pero tampoco desde hace muchísimos años, no hemos hecho los deberes. Es decir, yo creo que aquí se ha hecho muy poco por tratar, porque todos estamos de acuerdo en que es fundamental para Ceuta y Melilla unas buenas relaciones entre España y Marruecos. Pero efectivamente, desde Marruecos, como bien habéis dicho, no hay mucha voluntad, pero tampoco desde esta ciudad, a diferencia de los distintos gobiernos, ya sea del PP o del PSOE, que han intentado en muchísimas ocasiones restablecer puentes que se han roto, desde esta ciudad no se ha contribuido mucho a ello. Es decir, mucho más allá de lo que efectivamente la responsabilidad que parte del gobierno de un Estado, del Estado marroquí, es decir, también desde aquí, es decir, en lugar de aplacar determinadas situaciones, lo que se ha encendido muchísimas veces mucho fuego de manera innecesaria. Aquí se ha hecho muchas veces de pirómano. Es decir, cuando alguien le dice a Marruecos, es que os quitamos el hambre, pues mire usted, es decir, precisamente flores no nos van a mandar. Es decir, que quiere decir que desde esta ciudad, no se ha, de manera irresponsable, muchos políticos que han hecho carrera política en este aspecto, no han contribuido precisamente a mejorar esas relaciones. Y esto es lo que nos ha llevado a esta situación, Es decir, por ejemplo, era evidente que Marruecos no iba, en cuanto tuviese la estructura económica suficiente y necesaria, iba a permitir más lo de que se llama eufemísticamente comercio atípico, que no es más que el contrabando. Bueno, pues eso lo teníamos que haber previsto desde finales del siglo XX, desde el año 99, cuando el acuerdo de asociación hacía ver que ese tipo de modelo económico estaba agotado. En lugar de eso hemos decidido, es decir, agotarlo hasta las últimas consecuencias y nos ha pillado el toro. Y al mismo tiempo, desde esta ciudad, en lugar efectivamente de aplacar o en cualquier situación de tensión, se ha avivado el fuego en muchísimas ocasiones. Sí, es decir, y eso, es decir, o se ve eso porque si nos miramos al ombligo y hacemos como efectivamente todos los demás son los malos y nosotros hemos hecho toda la tarea, no es así. Hay que decir que gran parte de la responsabilidad o una parte considerable de las malas relaciones o efectivamente entre España y Marruecos ha sido es decir, gracias a la, entre comillas, contribución de algunos políticos en Ceuta y Melilla, que en lugar de ayudar a su... Eso es una barbaridad. Sí, no, vamos a ver. La barbaridad es decirle a un país que es que os quitamos el hambre. Es decir, eso sí que es una barbaridad. Es decir, entonces vamos a analizar las situaciones como son. Efectivamente, Marruecos es la otra parte y tiene unos intereses clarísimos y pasan por restringir el comercio transfronterizo. Pero que si hacemos un análisis, es decir, y miramos atrás, hay que decir que desde aquí no se ha contribuido o se ha contribuido muy poco a mejorar esas relaciones y que de aquellos vientos pues vienen estas tempestades también. Ahora, el problema de relaciones en Marruecos es aquí, que algún político haya dicho no sé qué. Venga, por favor. Es que si fuese, mira, fíjate lo que te he comentado, que a diferencia, es decir, cuando el gobierno del Partido Popular o el gobierno del Partido Socialista en un momento determinado han intentado, es decir, profundizar en mejorar las relaciones, desde aquí, políticos de distintos signos, no solamente no han contribuido, sino todo lo contrario, es una realidad. Y que eso también hay que coger, ponerlo en el análisis para ver por qué hemos llegado aquí. Por eso decía yo que había que contextualizarlo y ver de dónde veníamos cuando empieza todo esto. Claro, o sea, claro. ha sido muy difícil llegar hasta ahora, puedes pero lo principal ha sido vamos a dejar a María José porque ha hablado menos tiempo para recomponer toda esa situación, toda esa crisis hablo, que ejemplo, estaba de deteriorada. 20 o 10 o 15 años. Claro, es que cuando Pedro Sánchez llega al gobierno, la situación prácticamente cierra la frontera, la aduana comercial, pero es que el PP no nos había dejado las cosas fáciles, ¿no? Porque fue a las 2 semanas prácticamente o 3 de llegar al gobierno. O sea, por eso decía yo que es súper importante todo este trabajo que ha venido haciendo el gobierno, porque tiene que basarse en unas relaciones sólidas, ¿no? Y eso es lo que ha estado haciendo durante ese tiempo, que no vuelva a haber en breve otra crisis que deteriore de nuevo las relaciones y unas relaciones que estén basadas en eso, en el mutuo respeto y en la buena vecindad, ¿no? Como dos países que somos, que nos necesitamos, ¿no? Uno a otro, ya lo hemos dicho, que Marruecos es un socio privilegiado también, tanto de España como de la Unión Europea. En este sentido vamos a hacer una pequeña pausa, retomamos este asunto porque el debate no
no ha acabado, sobre el tema de la aduana comercial, régimen de viajeros, también pues esa incertidumbre que han comentado pues empresarios, comerciantes, asociaciones. Vamos a hablar un poquito más concretamente de esto en la segunda parte después de publicidad, así que ahora volvemos, después de los anuncios. Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y volvemos a la tertulia de la réplica de este 16 de febrero, pues para seguir hablando de la situación económica, esa incertidumbre, pues sobre todo de cara a esa aduana comercial que no se ha reabierto aquí en Melilla y no ha abierto por primera vez, porque eso es lo que se espera en Ceuta. Ahí estaría esa hoja de ruta, pero parece ser pues que no ha sido como se dijo, que antes de la reunión de alto nivel se iba a reabrir, pero bueno, estamos a 16 de febrero y aquí hay una situación de incertidumbre que pues lo han dejado bastante claro desde organizaciones empresariales, comerciantes, y Axemel pues, ha informado pues que se reunirá con todas las asociaciones afectadas en materia de frontera. Entonces, ya para ahondar un poquito más en este asunto, pues voy a empezar no pidiendo titulares o empezar a entrar en materia para ser un poquito más concretos. También decir que intentarán tener encuentros, comentaron, con el diputado y los senadores del Partido Popular para ver pues qué podrían hacer también a nivel nacional, si puede preguntar más, hacer presión, bien como se quiera denominar. Entonces vamos a pedir un poquito titulares en este sentido, aunque también Coalición por Melilla pues también tiene unos planes de presentar un escrito y también hablaremos de este asunto. Así que Javier Lence, empezamos. Bueno, a mí me parece absolutamente legítimo y lo entiendo perfectamente que Axemel, que estamos hablando de los empresarios que están más vinculados al intercambio fronterizo, pues estén muy preocupados y además tienen motivos para estarlos, ¿vale? No solo por esa incertidumbre, sino porque ya llevan sufriendo mucho tiempo las circunstancias de cierre fronterizo, en el más amplio sentido de la palabra, desde el punto de vista comercial. Ya no personal incluso, pero profesional y económico. Eso, entonces me parece, cualquier aspiración y reivindicación me parece muy legítima. Desde el punto de vista empresarial nada tengo que decir. Otra cosa es, como también comentabas en el segundo tema, es que Coalición por Melilla ahora quiere presentar y quiere hacer una movilización, irse a Madrid, etcétera, cuando, y ahí parece ser que no hay cercanía electoral, como antes me achacaba Mohamed Bouchard. No es un tema electoral de que quedan 4 meses y se van a ir a Madrid a reivindicar ahora las circunstancias de estas, encima siendo socio del Partido Socialista aquí en el gobierno y con hilo en el gobierno central para haber arreglado muchas de estas circunstancias y situaciones, ¿no? Entonces ahora, casualmente, a 4 meses de unas elecciones van a ser más reivindicativos que nadie y van a apretar al gobierno del Partido Socialista, insisto, socio de Coalición por Melilla en el gobierno de la ciudad, y por tanto pueden hablar así, no hace falta irse a ningún lado. Pero bueno, insisto, es por casualidad que ahora son más reivindicativos que nadie y van a hacer una manifestación y van a entregar no sé qué documento, que me parece todo muy bien, pero no sé, yo creo poco las casualidades, sino las causalidades en este caso. Pasamos a Mohamed Bouchard. No, si no es ninguna casualidad, es que la RAN se ha celebrado a finales de febrero y a finales de enero, estamos todavía... Bueno, en los primeros días de febrero, el 1 y el 2 de febrero. Y los resultados han sido los que son, no han respondido a la expectativa y además Coalición, con toda la celeridad, porque no se le puede, efectivamente ha decidido hacer lo que no hacen los diputados del PP, que es defender los intereses de Melilla, nada más. Eso es en primer lugar. Y luego en segundo lugar, Coalición en este aspecto no es precisamente un advenedizo. Coalición lleva presentando, es decir, y proponiendo a través de distintos documentos desde hace ya décadas, es decir, soluciones, es decir, a la situación económica y fronteriza de la ciudad. Ya con el señor Zapatero o con el señor Rajoy se han planteado numerosas iniciativas en este sentido, por lo tanto no se le puede, todo lo contrario, achacar a Coalición por Melilla de oportunista
o electoralismo en este aspecto. Pero insisto, presenta precisamente esta iniciativa desde el momento en que se tiene conocimiento que desde la RAN, y así lo he señalado yo anteriormente, pues las expectativas que se tienen puestas en ella no se han cumplido. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, y además tratar de cubrir y suplir la dejación de funciones de los diputados, o en este caso del diputado y de los senadores. Por lo tanto, es decir, yo creo que uno le puede reprochar uno a coalición muchas cosas, pero en principio, vamos a ver, el Partido Popular tiene que reprocharle a su diputado su inacción, y en este caso, ¿cuál es la inacción? Yo entiendo, pues no hacer nada, simplemente. Es que no está en el gobierno, no, pero pregunta al gobierno. No, pero sí, mira, es que coalición tampoco está en el gobierno, ¿de acuerdo? Pero ¿no? soy socio del PSOE. Y no solamente tiene iniciativas, y las iniciativas las ha llevado a cabo no solamente ahora, sino a través de otros, por ejemplo, grupos parlamentarios, es decir, que por todos conocidos. Por ahí, y luego finalmente, pero vamos a ver, lo de ser socio no significa, como todo el mundo comprenderá, vamos a ver que estemos de acuerdo en todo. Podemos estar de acuerdo, efectivamente, por ejemplo, en un programa de gobierno, una serie de máximos, sí, pero eso no. Pero el tema es que digo que los senadores y el diputado del Partido Popular han hecho dejación de sus funciones. No es cierto. Sí, pero déjame, que yo esté escuchando. Han preguntado muchísimo. Y Coalición por Melilla ha reaccionado, insisto, con toda la seriedad. Y luego termino, efectivamente, es normal, y la sociedad civil tiene que reaccionar. Y en particular los empresarios, que son los principales afectados, y en particular, es decir, los afectados en este caso por el tema de la frontera, porque es necesario, como en cualquier sociedad normal, abierta y libre, que los afectados pues se reivindiquen, ¿de acuerdo? ¿No? Y también presionen en este caso a los poderes para que se solucionen los asuntos. Pero insisto, Coalición por Melilla ha actuado con toda la celeridad y asume la tarea que viene incumpliendo en este caso, por ejemplo, el diputado y los dos senadores. No ahora replicamos cuando tengamos la oportunidad, pero no esperaba que me dijeras. Ahora pasamos a la réplica de Javier. Pues en cuanto a las reivindicaciones, ¿no?, de la asociación esa de ASML, pues yo, como ha dicho Javier, estoy de acuerdo también, ¿no?, y es lícito, ¿no?, de que las asociaciones de comerciantes y demás pues se reivindiquen, se manifiesten, ¿no?, en este tema de la reapertura, ¿no? Puedo entender que no estén en mayor o menor desacuerdo, ¿no?, cómo se está abordando, gestionando todo este tema. Lo que sí que no me parece bien, ¿no?, es que se estén lanzando mensajes, ¿no?, que lo que hacen es crear alarma, ¿no?, en la población, ¿no?, y crear incertidumbre y miedo, ¿no?, porque por ahí he escuchado, ¿no?, mensajes del tipo como que todo esto es un plan urdido por el gobierno para la entrega de Ceuta y Melilla Dios mío, vaya unas cafeterías muy raras, ¿eh? Yo digo, estos comentarios de cafetería, ¿no? No he visto, yo no he leído nada oficialmente, pero bueno, venga. Ha salido ese tipo de... En redes sociales, ha salido ese tipo de mensajes, en la charla, ¿no?, que se dan en cafeterías. Las redes sociales al final no dejan de ser otra cafetería. Entonces, claro, a mí me parece que es un poco un ejercicio de responsabilidad lanzar estos mensajes a la población, porque nada, son cosas e ideas totalmente descabelladas, ¿no? Como el gobierno, ¿no?, ante otras cosas, porque bueno, iría en contra de nuestra Constitución, ¿no?, de nuestro ordenamiento. El oro de Moscú, la conspiración judío-masónica. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, veo lícito que se reivindique, que lancen sus mensajes, sí, claro, que efectivamente que se manifiesten, pero en otro sentido, ¿no?, no alarmando y creando esta incertidumbre en la población con respecto a lo de la reapertura de la aduana. Es cierto que la situación del comercio y del pequeño, el que no sé qué interese habrá más allá de lo que realmente... ¿Te refieres a las redes sociales? Al mensaje ese que se ha oído, ¿no?, del plan ese que hay del gobierno y demás, ¿no? Entonces eso es lo que me parece no hay que darle altavoz, porque al final el que un tío opine en redes sociales, sea quien sea, fíjate, hombre, que no sea un líder, evidentemente, entonces tiene un peso específico, ¿no? Pero que cualquiera diga cualquier chorrada en redes sociales. Pero no cualquiera, estamos hablando de la asociación de AXML, ¿no?, que es la que... ¿Qué ha dicho AXML? Sí, hay por ahí eso. Es la entrega AXML, sí. Bueno, el comunicado que nos llegó fue eso, que se van a reunir con personas afectadas en materia de frontera y de que se iban a... de ruta de entrega. Por lo que sea, algo así están diciendo. Javi, ya no sabe quién son en redes sociales o en algún medio, bueno, no sé, lo desconozco. No. Si eso es así, me parece muy lamentable. Lo desconozco. Digo que efectivamente la situación del comercio, como consecuencia, insisto, de ese cierre efectivo y práctico de la frontera, porque incluso se ha abierto la frontera, pero a efectos comerciales, a efectos de los empresarios, sigue cerrada. Eso es una realidad, ¿de acuerdo? No tiene que ver, insisto, no solamente con la situación actual, sino con una gestión desastrosa que venimos arrastrando, y las consecuencias son estas. Pero que también es cierto que en ese contexto tremendamente difícil, marcado por ese cierre fronterizo, por ejemplo, la administración local
a través de esas famosas líneas 5 o 6, ha dado ingentes cantidades de dinero para ayudar a los empresarios y al pequeño comerciante. Eso también hay que decirlo, cosa que además no tiene parangón en ninguna otra parte de España. Pues y que ha sido reconocido de pandemia. Sí, ya lo sé, pero no solamente durante la pandemia, sino durante la pandemia, los empresarios lo han reconocido. Es decir, las ingentes cantidades de dinero que se ha puesto a disposición de los empresarios, que insisto, que lo están pasando mal y que ese dinero apenas consigue aliviar un poco la situación, ¿de acuerdo? También hay que recordarlo, efectivamente, que por un lado se ha deteriorado la situación de los empresarios y de los comerciantes, pero que por otro lado la administración, creo sinceramente, es decir, más allá de los intereses que podamos tener cada uno, ha dado cumplida respuesta y ha ayudado a muchos de estos empresarios, pero insisto, aún así no solamente es legítima, sino yo considero que es necesario que la sociedad civil, en particularmente los afectados, se movilicen en aras de exigir a los responsables pues una solución a este asunto. Vamos a ir concretando un poquito más, también hablando dentro de este asunto tan amplio, pues para ir terminando un poquito este asunto, pues también lo hemos adelantado, ¿no? Que Coalición por Melilla pues tiene planteado viajar a Madrid bajo ese lema de Melilla Reivindicativa, que ya se presentó, pues mediante un escrito pues para que se solucione, para que se normalice, pues comentaban lo que son las relaciones comerciales en Benienzar, ¿no? También con el tema del régimen de viajeros. Y bueno, también al final se ha suscitado, no sé si podría llamarlo polémica o algún malentendido, no sé cómo lo llamaría, en cuanto a, bueno, la Confederación de Empresarios nos comentó que no han dado ni un sí ni un no a esta reivindicación en Madrid, dice que es necesario, pero que no se habrían todavía posicionado del todo, y bueno, directamente Pymes Melilla pues habían dicho que esto no se le había planteado, sino que se le había preguntado, pues bueno, cuáles son sus inquietudes, cómo se podría solucionar, para recoger un poco de información, cómo se podría solventar la situación económica. Entonces, a raíz de esto, Mustafa Berchan dio una rueda de prensa informando sobre esta intención, pero claro, al final después organizaciones empresariales pues han puntualizado o han incluso desmentido, ¿no? Entonces, quería poner esto un poquito sobre la mesa, pues cómo está siendo esta gestión y esta movilización que quiere hacer Coalición por Melilla. No sé si alguien quiere empezar. Empezamos yo con voy a insistir por lo que he dicho antes, de que esto se haga casualmente después de la RAN, pero que no se sabía que la RAN respecto a Melilla y las circunstancias, las diversas circunstancias que tenemos alrededor de Melilla, que no solamente son los temas de Marruecos, que también es el transporte, que también hay otro tipo, el abaratamiento del transporte, el transporte de mercancía, que resulta que el gobierno socialista nos dijo que era incompatible con la Unión Europea, y resulta que ahora sí lo van a meter, parece ser, en un Real Decreto, milagrosamente. En fin, a lo que voy. Coalición por Melilla, concretamente a Mustafa Berchan le encanta mucho el tema de vamos a ir a no sé dónde a reivindicar. Bueno, eso se puede hacer de mil formas, incluso hablando con un partido socialista que gobierna allí. Tú le dices a Gloria Roja que tiene hilo directo, eso dice ella, con Pedro Sánchez. Imagínate si no podríamos haber arreglado muchísimas cosas. Bueno, pues no, me voy allí, voy vía Compromís y me planto en el Congreso de Diputados, no sé dónde, y le voy a dar un papel que puede mandar por correo electrónico, pero lo voy a entregar allí, y quiero que vengan los empresarios detrás mía, porque son reivindicaciones que todo el mundo, lógicamente, querría, que funcionara mejor la frontera, que todo que la crisis económica no estuviera en estas condiciones, que hubiera incentivos fiscales, que mil cosas, que todo el mundo está de acuerdo y quiere que vayan detrás y apoyando en un viaje reivindicativo con Mustafa Berchan. Pues no. Entonces, por eso decía, oiga, que no hemos tomado ninguna decisión de ir o no ir. ¿Cómo va? Claro. Todavía está ahí en interrogación por parte de la CEME. Claro, la CEME se ha dicho que sí se habló, pero al final, a 4 meses de las elecciones, el dejarse usar o no, que lo quieran hacer con mayor... Bueno, la CEME dijo que es necesario reivindicar, pero bueno, que no se sabe PP, todavía... Y el PP y el PSOE. Hasta estoy convencido que el PSOE quiere lo mismo, quiere que haya transportes baratos, quiere que haya una frontera fluida, otra cosa es qué pueden hacer y cómo lo hacen, ¿no? Cómo se trabaja. Entonces, yo creo también en ese sentido que claro que las asociaciones empresariales, pues claro, una cosa es que sí que están de acuerdo a lo mejor en las reivindicaciones, pero claro, como ha dicho Javi, estamos a 4 meses de las elecciones y ir a Madrid a reivindicar, pues claro, es también un poco posicionarse, a lo mejor ellos lo que no quieren es la implicación, ¿no?, política que pueda, o el trasfondo político que pueda llevar
todo. Eso lo desconozco. No, yo también. No, sí, claro, Enrique Alcoba nos comentó a Popular Televisión que bueno, pero que, sí que es cierto que también creo que, es bueno, necesario, es verdad que es necesario reivindicarlo. Lo que pasa es que claro, pues le pidió al parecer a Coalición por Melilla, según nos comentó Enrique Alcoba, pues que precisamente que marcar una hoja de ruta, a ver cómo se iban a hacer esas reivindicaciones. Claro, que ellos también tendrían que... Voy a dar una noticia, una exclusiva. Fue Coalición por Melilla quien fijó la ficha de la RAN. Sí, Coalición por Melilla decidió que justo celebró la RAN 4 meses antes para... Bueno, si se me permite. Pues ya podía haber entrado en la negociación. Para coger y luego preparar el viaje, las reivindicaciones de Coalición por Melilla. A ver si van a coger este corte y te van a... Algún día dirá que eso lo ha dicho el PP. No, lo digo. Coalición por Melilla fijó la fecha de la RAN a finales de enero. A ver si van a coger este corte en la tertulia y te van a decir... A 4 meses de las elecciones... Mohamed Bouchian dentro de 3 meses va a decir, porque el PP dijo que CPM... No, pero vamos a ver. Pero poniéndonos serio un poquito más serio, sí. Javi, pues coge y dice, bueno, es que lo reduce, lo simplifica, incluso frivoliza mucho cuando dice que es que vamos a ver, para este viaje no son necesarias estas alforjas, es decir, que Coalición por Melilla no tiene necesidad de ir a Madrid o de reivindicar efectivamente al gobierno nacional porque tiene como socio en el gobierno local al PSOE, pero si es que el PP ha tenido durante muchísimos años en el gobierno de la nación a su propio partido gobernando y sin embargo no eran capaces de atender o resolver los problemas básicos que hoy todavía arrastramos es decir, no solamente arrastramos sino que además explican muchos de los problemas que tenemos actualmente, pero además no hay que poner el foco que también, es decir, yo creo que efectivamente en la iniciativa de Coalición por Melilla, que es lo que en cualquier caso se podrá valorar en un sentido o en otro, pero ¿cómo se puede, desde una organización política donde sus diputados y sus senadores no hacen absolutamente nada, reprocharle a cual líder de Coalición por Melilla que ha decidido que ante la situación, es decir, que consideramos efectivamente delicada, tomar la iniciativa, es decir, ante en este caso el gobierno de la nación? ¿No tenéis legitimidad para reprocharle eso? No, en este caso. Vamos a ir concluyendo porque no nos queda mucho y que... Pero ya digo, ha sido Coalición por Melilla quien ha fijado la fecha de la RAN. Para que te sirva ya para el relato. Enhorabuena. Pues vamos a concluir este asunto porque es verdad que queda para mucho debate y entonces come muchísimo el tiempo y como tenemos aproximadamente unos 10 minutos, a lo mejor un poquito más, pues quería comentar lo que ya había adelantado también, pues en cuanto a otro asunto, ya en materia local, y es sobre, bueno, pues esos panfletos y esa página web realizada por Huellas por la Solidaridad, o Huellas de Solidaridad, si no me equivoco, pues acusando a Gloria Rojas y a Paqui Maeso, la consejera de Bienestar Animal, concretamente de mentir en cuanto a lo que es el sacrificio cero de los animales callejeros. Y bueno, pues hablan de que se realizaron unos contratos con Traxa y que sí estarían sacrificando estos animales, así que antes de entrar en el debate tenemos unas declaraciones de hoy en rueda de prensa de Gloria Rojas, pues la que, bueno, no ha querido mojarse mucho, por así decirlo, en el asunto, ha dicho que no quiere darle pues mucha publicidad a esta asociación. Pero bueno, como el Partido Socialista anunció que iba a tomar medidas legales ante estas acusaciones, vamos a escuchar brevemente a Gloria Rojas. Sí, miren, yo no le voy a dar más publicidad, como ustedes comprenderán, a estas personas, que es lo que buscan, y simplemente remitirme al comunicado que se lanzó desde el Partido Socialista de Melilla. Ya está en manos, evidentemente, todo del abogado. Si quieren pedir algo, que lo soliciten por los cauces oficiales. Y nada más, me remito nuevamente al comunicado, que está todo en manos del abogado y, por supuesto, se va a proceder a una denuncia. La verdad es que no ha dicho mucho más en rueda de prensa, como bien he dicho, pues no ha querido hacer mucho hincapié en cuanto a esta polémica y quiere dejarlo en manos de la justicia. Y en ese segundo corte es que le preguntaban, Unidas Podemos pues les había exigido que por la ley de transparencia pues que publicase, que hiciese, que explicara bien el tema de estos contratos pues que habló esta asociación de Huellas en Solidaridad. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de este asunto. Así que, bueno, por orden, comenzamos por Javier Lence, más que nada por el orden que suelo seguir. He llegado a ver el panfleto y me parece muy duro, muy seria la acusación que se están haciendo ahí.
y si Gloria Roja entiende que eso tiene que ir al juzgado, que vaya al juzgado, porque es muy duro y muy serio las acusaciones que se hacen, se vierten ahí y en la web que han creado también para eso. Por tanto, nada que decir, reprobar este tipo de actuaciones. A mí no me gustan este tipo de actuaciones. Es decir, tú puedes tú tienes pruebas para este tipo de cosas, ponlo en manos de las autoridades competentes. Si el juzgado, si es... no lo sé. Si tú haces unas acusaciones y tienes las pruebas para ello, pues lógicamente cuando Gloria Roja o Paqui Maeso vayan al juzgado, pues tendrá que ponerlo encima de la mesa, y si no, pues bueno, en cualquier caso parece ser que a punto de ser judicializado el asunto. Poco que añadir. No me gusta este tipo de prácticas, en líneas generales, no por este tema, sino en líneas generales no me gustan, pero es que son acusaciones muy serias, muy graves. Pasamos a Entonces, sí. hay que darle también la importancia que tiene el mero hecho de ese tipo de acusaciones. Vamos Sí, a no, pasar a Mohamed Hussein. realmente, bueno, voy a aprovechar, yo tengo que decir claramente, condenarlo, si detesto este tipo de, como bien ha señalado Javi, de que provenga es inaceptable, porque además hacer un favor, porque quizás la ciudadanía pues tiene no solamente el derecho, sino además, claro, por supuesto, tiene el derecho de conocer la situación efectivamente relacionada con la Consejería de Bienestar Animal, sin lugar a duda, pero cuando tú utilizas este tipo de barbaridades, de calumnias, de acusaciones, llamar a asesinos, ni siquiera puede justificarse en que se ha expresado en un sentido figurado, es realmente inaceptable. Pues la única respuesta que tienen en este caso las personas afectadas, como no puede ser de otra manera, es acudir a los tribunales. Pero insisto, eso de estar además con publicidad, a realizar acusaciones tan duras, que insisto, que son presuntamente calumniosas, pues me parece inaceptable, y haríamos bien, que creo que además en ese aspecto sí que hay unanimidad en condenar, como ha señalado Javi, este tipo de prácticas que en nada contribuyen ni al conocimiento, ni a la transparencia, ni a una mejor gestión de los asuntos públicos. Vamos a pasar a María José Lenfer. Bueno, yo creo, agradeceros, ¿no?, la condena que habéis hecho, y quiero, decir que es un ataque personal claramente, ¿no?, a las compañeras, a Gloria y a Paqui, ¿no?, porque además en el panfleto es que son ataques que no están basados en datos ni contrastados, o sea, todo muy ambiguo, no dicen nada, ¿no? Entonces por eso creo que ha sido una decisión acertada del partido, ¿no?, pues poner esto en manos de los juzgados, ¿no? No se pueden permitir que se vierta este tipo de acusaciones, ¿no?, sin pruebas. Si tú tienes conocimiento de que se está haciendo determinadas prácticas con los animales, ¿no?, como dicen ellos, sacrificándolos, pues haberlo denunciado donde tengas que denunciar a los juzgados. Pero es que encima es mentira. No sé si habéis escuchado la entrevista a la consejera Paqui, que en ella ha explicado detalladamente, ¿no?, qué es lo que se estaba haciendo, ¿no?, con los animales, sacrificio cero. O sea, los animales eran capturados de la calle y se ponían en cuarentena. Incluso se habían ampliado las plazas en el centro de Carlos y en la Protectora. Los animales se ponían en cuarentena, ¿no? O sea, que no se ha sacrificado a ningún animal, sino ha sido por un motivo veterinario, ¿no?, que estuviese justificado por el veterinario, con lo cual están faltando a la verdad. Yo creo que la gente que conoce a mi compañera Paqui está más que demostrar que antes de llegar a la consejería, ¿no?, a ser una gestora pública, su activismo en el mundo de la defensa de los animales y por los animales está más que demostrado, ¿no? Con lo cual el ataque gratuito que han hecho con estos panfletos no me parece que sea lo correcto. Y bueno, si queréis podemos seguir hablando de muchos más temas que se han hecho en la ciudad, ¿no?, en el tema de bienestar animal, ¿no?, porque por ejemplo se ha hecho el primer reglamento, ¿no?, en cuanto al bienestar animal, que no teníamos, reglamento que contempla actividades pues para llevar a cabo los protocolos de C en las colonias felinas, ¿no?, que se ha hecho. Se han vacunado a todos los animales que están protegidos por la ciudad. O sea, se han hecho innumerables acciones y cosas por proteger a los animales. O sea, todo lo contrario de lo que están diciendo estos panfletos. Se han aumentado las subvenciones a todas aquellas asociaciones que colaboran, ¿no?, en proteger y ayudar con todos estos animales callejeros, ¿no? Incluso ahora lo que se está haciendo con las colonias felinas, ¿no?, además de lo que he comentado del CED y de las vacunas, pues es como reordenar, ¿no?, las colonias felinas, es decir, buscar la mejor ubicación para que molesten lo menos posible a los vecinos de los barrios y además ellos puedan vivir con un bienestar, ¿no?, dentro de lo que es la ciudad. Como no tenemos mucho tiempo, y en cuanto a este asunto también, pues después de que se hiciera pública pues esta situación, el tema de los panfletos,
pues bueno, la consejera de Bienestar Animal, pues Paqui Maeso, tuvo un primer encuentro con los máximos responsables de Traxate. En este sentido, el primer encuentro con los máximos responsables. Entonces, aquí quería preguntar un poco también el tema de la transparencia, ¿no? En cuanto a gestiones, pues para que no haya ninguna duda y después, pues si hay algunas acusaciones, como las de los panfletos, pues tener claro ya de primera mano qué se está haciendo. No sé cómo veis el tema de la transparencia en las administraciones públicas en este sentido. Y vamos a terminar ya dentro de poquito. Pero, perdona, una cosa, como dicen los panfletos, creo que dicen, no, es que traes a una empresa que domina el PSOE, mandado por el PSOE, no sé qué, algo así, que no, totalmente incierto. O sea, esto es una empresa que tiene una trayectoria, que trabaja tiene unos contratos, y en muchas comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, por ejemplo, que otros, o sea, que no tiene nada que ver con la transparencia y con una empresa que se encarga eso, de capturar a esos perros callejeros, ¿no? Y llevarlo, pues como decía yo antes, al centro de Calvo, a la protectora, ¿no? Pues para cuando era lo de la rabia. No me refería a ningún vínculo a nivel político, sino quiero decir que quería aclararlo porque en los panfletos también se ha dicho, ¿no? Quería dejarlo claro. El que tenga un poquito de información sabe que Traxa es un grupo empresarial que pertenece a la SEPI, como Televisión Española, y como otras grandes empresas públicas, y Traxa es la que está construyendo el hospital. Traxa, de las primeras veces que ha venido aquí, vino con el gobierno de Juan José Imbroda, porque tuvieron que adjudicar determinadas cosas a Traxa, porque es mucho más rápido al ser empresa pública que sacar a licitación. Entonces, y pasó igual con esto. Y no les daba tiempo a sacar a licitación, un contrato mayor para el tema de colonias felinas, etcétera, y de este tipo de trabajo que está haciendo Traxa, y como es mucho más rápido, porque es una empresa, insisto, pública, y por tanto es una empresa instrumental de la administración, era mucho más fácil adjudicarlo y no tener que sacarlo a concurso, que se haga otra oferta más barato y luego veremos cómo sale. Traxa tiene un conocimiento técnico brutal. Estamos hablando de una empresa que factura, empresas públicas factura centenares de miles decenas de miles de millones. Entonces, eso yo no puedo poner en duda la profesionalidad de Traxa ni de los técnicos de Traxa, que entre otras cosas son empleados públicos. Vamos a concluir con Mohamed Bouziane y ya terminamos la tertulia. Brevemente, la transparencia, efectivamente, quizás se nos está hurtando el debate que debía plantearse. Efectivamente, la transparencia obliga a poner a la disposición de los ciudadanos toda la información respecto a una administración pública. Es decir, no tengo datos, efectivamente, no tengo datos concretos sobre esta consejería, ¿no? Pero al margen de todo eso, creo que efectivamente la transparencia debe ser un principio que rija la actuación de cualquier responsable. Luego lo de Traxa es absurdo, si Traxa es lo que se llama un medio propio, es decir, un organismo o una empresa que efectivamente realiza actividades, es decir, al servicio de una administración pública. Claro. Es decir, y esa administración, claro, es lo que se llama un medio propio, además personificado en este caso. Por lo tanto, está al servicio de esta administración pública, esté un gobierno o esté otro, claro, ¿no? Por lo tanto, no hay que engañar a los ciudadanos. Claro. Vale, perfecto, pues aquí ya tenemos que concluir la tertulia de este jueves 16 de febrero. Y bueno, por supuesto, pues agradecer a nuestros invitados, como siempre. Tenemos que despedirnos, así que muchísimas gracias, Javier Lence. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, Mohamed Bouziane, y gracias pues por volver después de tanto, María José Lenferdín, gracias por estar aquí con nosotros. Y como siempre también, pues agradecer a los espectadores por confiar en la réplica de Popular Televisión Melilla. Aquí concluimos y les esperamos la semana que viene. Muy buenas noches.